Fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Muy buenos días, arrancamos la tercera jornada del Barcelona New Economy Week, que está convirtiendo la ciudad de Barcelona en todo un referente de la nueva economía. Estos días están pasando por aquí, por el D-Factory, un edificio singular y tecnológico, uno de los más singulares, podríamos decir, del sur de Europa. Están pasando por aquí, como decíamos, más de 12.000 profesionales de 100 países distintos, más de 400 empresas, 600 speakers, y en cada uno de los platós, en este caso les saludamos desde el Real Estate, estamos hablando de los retos de futuro y en este caso pasan por el sector inmobiliario. Hoy vamos a hablar de las oficinas y también de la retención de talento. Es cierto que cada vez se está combinando más el modelo híbrido, la vuelta a la presencialidad por parte de muchas empresas que combinan, pues en algunos casos, 3 días en la oficina, 2 de teletrabajo, pero eso también tiene que ser atractivo para los trabajadores. Los últimos estudios detallan que el 55% de las empresas españolas necesitan adaptar y optimizar esas oficinas para ofrecer también un mayor servicio para las empresas y flexibilizar así el trabajo de los trabajadores precisamente, pero que también sea atractivo, es decir, que valga la pena desplazarse a las oficinas. Y ese va a ser uno de los motivos también para la retención de talento, que las oficinas sean atractivas y que convivan con lo que reclama o las exigencias también de los trabajadores ahora que estamos hablando de este modelo híbrido. Para ello, esta sesión la va a moderar Vanessa Sanz. Ella es desarrolladora de Coworking y Co-Living de proyectos en Happy Working Lab. Muy buenos días, bienvenida Vanessa. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Pues ella es experta y consultora en entornos de trabajo colaborativos e innovadores, es emprendedora de coworking desde 2012, así que podríamos decir que Vanessa ya es evangelizadora de este modelo de trabajo, podríamos decirlo así. Decir, sí. Es una apasionada de modelos de trabajo basados en la flexibilidad y es una de las cuestiones que vamos a tratar hoy en esta sesión. Bienvenidas. Hello, how are you? Bienvenidas, así que adelante, tienen toda esta sesión para ustedes. Muchas gracias. Pues hoy es un placer estar aquí con este panel de mujeres.
Me acompañan Irene Rodríguez, que es especialista en recursos humanos, y Hannah Johansson, que es arquitecta. En breve se unirá Nayara, que es especialista también en espacios de coworking. Pero creo que quién mejor que ellas que nos hablen de quiénes son, qué hacen. Hi, Hannah. Welcome to the panel. Can you please introduce yourself? Yes, so very briefly, my name is Hannah Johansson, as you mentioned. My background is within architecture. I joined Bjarke Ingels Group in 2008 and became an associate architect in 2015. And we're a global company based in Copenhagen, but also with offices in New York, London, Barcelona, and Shenzhen. So we work on quite large-scale projects within different fields. We have both engineering, landscape architecture, space planning, interiors. So we work quite broadly, and we are very much facing these new challenges of the changing work environment, which is something we're going to talk a bit more about today. Thank you, Hannah. Hola, Irene, ¿qué tal? Hola, buen día. Muy Buen bien. día. ¿Puedes hablar un poquito de tu perfil profesional? Sí, yo, como ha comentado Vanessa, soy Irene Rodríguez. Yo soy la aportación al panel de la perspectiva cliente, podríamos decir, porque a diferencia de mis compañeras no soy ni arquitecta, ni especialista, ni consultora en espacios coworking. Soy la usuaria, la persona de recursos humanos de ese entorno corporativo que va y les pregunta y les pide y les dice, oye, necesito esto, ¿cómo podemos hacer lo que tenéis? Mi trayectoria ha sido una trayectoria muy enfocada siempre en recursos humanos, en empresas como Citigroup o en una empresa que seguramente os resulte más familiar dado el contexto de este panel, el International Workplaces, marcas como Regus o Spaces de coworking. Y encantada de pasar este tiempo con vosotros. Actualmente estoy en PAC, es una empresa, una startup tecnológica que opera en el sector logístico y de transporte. Muchas gracias. Bueno, pues tal como nos han hecho la introducción, parece ser que es una realidad, que el trabajo flexible ha llegado para quedarse. Antes de la pandemia era un fenómeno más bien que se daba en los espacios de coworking y también en los entornos tecnológicos. Pero COVID ha acelerado esta forma de trabajar y ha provocado un cambio en el paradigma laboral. No solo a nivel de que las necesidades de los trabajadores han cambiado, ¿no? También tiene un impacto en el real estate, ¿no? En los espacios de trabajo. Entonces, mi primera pregunta sería más enfocada al talento joven, que actualmente este talento exige autonomía, elección y flexibilidad. Pues vamos a hablar de los usuarios, ¿no? de los profesionales. ¿Cuáles son las nuevas necesidades del trabajador de hoy? ¿Qué ha cambiado? Irene. Pues fijaros que yo, ante la pregunta nuevas necesidades, a mí me gusta plantearlo de una forma distinta. Me gusta plantearlo como que yo creo que las necesidades realmente no son tan distintas las necesidades que tenemos ahora de las necesidades que como personas trabajadoras podríamos tener hace unos años. A mí de lo que me gusta hablar es de cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque creo que hemos pasado de un paradigma en el que se hablaba de la presunción, ¿no? Asumíamos la no flexibilidad, esos entornos de trabajo en los cuales control, presencialismo, estructuras muy rígidas en cualquier sentido. Es, ¿no? El paradigma de asumo la no flexibilidad. Hemos pasado a todo lo contrario. Hemos pasado por circunstancias, por el contexto, por diferentes motivos. Podríamos sacar tema pandemia, ¿no? que de manera muy obvia ha forzado, pero hemos pasado a ese contexto en el que para gestionar necesidades realmente no tan distintas
Ahora, la presunción, el paradigma hacia el que nos movemos, es al paradigma de asumir la sí flexibilidad, ¿no? Y me gusta entenderlo de esta forma. Pasamos de no flexibilidad a asumir la sí flexibilidad. Flexibilidad, ¿en qué sentido? Comentaba Vanessa, flexibilidad, el talento joven, etcétera. Yo creo que la flexibilidad es una necesidad que tiene cualquier tipo de talento, ¿no? Que la flexibilidad al final es el poder trabajar el donde quiero, cuando quiero, el cómo quiero, y que eso es lo que espera hoy en día el talento. Iría incluso un poco más allá, ¿no? Y tal vez ya a lo mejor me salgo un poco del tema oficina, pero sí, sobre esa flexibilidad. ¿Qué esperamos? Esperamos poder ser nosotros mismos, poder vestir como nos apetezca, poder expresar nuestra identidad. Y creo que la oficina hoy en día tiene que ser un espacio donde todo esto pueda pasar. En vuestra empresa, ¿habéis notado este cambio, ¿no? Que hay mucha más competitividad, que el talento, bueno, ahora pues tiene más opciones para escoger? Sí, tiene más opciones para escoger y yo creo que es por un tema absolutamente práctico, porque cuando quitas barreras físicas, de repente el mundo es mucho más grande, tienes muchas más opciones de acercarte a personas que en un contexto más restringido, en un contexto donde estas barreras están presentes, no están ahí. And Hannah, we were saying that the worker needs have changed, and have you noticed it when you design an office? Yes. What the employees demand in terms of design and space distribution? Yes. Of course, working with the physical space, it's quite evident now, and I think the worker is more in control than ever. They're demanding, of course, freedom and flexibility that was discovered during the COVID period, when you realize you can work in principle from anywhere. So the workplace is way beyond a place to work right now. The question is how we provide the sort of extra qualities that you're looking for, that attracts you to go to the office. So of course it's a matter of working with flexibility, and flexibility can be in reconfiguring the interior of an office to fit a certain team, or be transformed from work focus areas to more team working or collaborative spaces. And we foresee, for instance, working with Google, it's taken to an extreme, almost the idea of flexibility, where you can reconfigure almost the whole building. A team can expand or contract very, very fast there. And of course, in more small-scale companies, it's maybe to rethink the usage of the more traditional office space to create neighborhoods within the office, rather than what used to be individual work areas, because that more and more is happening outside of the office. Which also puts a challenge to when we design residential buildings or dwellings. For instance, now we're developing a residential project of some size in Greece, and actually among the amenities they are requesting co-working areas, because people are doing, it's like this in between, not from home but also not from their office space. Yeah, no, that's right. We are also developing projects, hybrid projects, let's say. You know, we can call co-living with co-working spaces, or build-to-rent service apartments with working areas as well. So I think that, well, it's this new interface, right, between living and working, and I think we see more and more also demand on that the workplace should, of course, offer that kind of working community, but also a lot of the services that you expect, almost like the city or the village, the neighborhood to provide, is now provided within the work area, or within the structure of the work area. Thank you. Bueno, yo he leído muchas encuestas, muchos estudios, bueno, desde la pandemia, ¿no? Con esta, bueno, todas las empresas, bueno, se están pasando, no todas o la mayoría de las empresas se están pasando al formato híbrido. Estas encuestas muestran conclusiones de que los trabajadores, después de haber experimentado trabajar en casa de manera forzosa, han visto que no es necesario tampoco ir a la oficina todos los días, ¿no? Con lo que, bueno, muchas
de las conclusiones nos llevan, ¿no? Pues que se prefiere trabajar 2-3 días en la oficina, el resto en casa. Esto tiene una consecuencia en el mundo del real estate y en el mundo de las empresas. A día de hoy el papel de la oficina ha cambiado. Hay mucho espacio que no se usa, ¿no? Y todo esto pues lleva a las empresas a adaptarse a este cambio, ¿no? A qué hacer cómo gestionar, ¿no? El trabajar en remoto, trabajar unos días en casa, otros días en la oficina, cómo optimizar los espacios y qué estrategias, ¿no? Llevar a cabo pues, para conseguir la máxima productividad en el entorno laboral y también satisfacción de los trabajadores. Entonces, Irene, vosotros, ¿cómo ves que se están adaptando las empresas aquí en España? ¿Y qué estrategias conoces que se están llevando a cabo y cuáles son las más efectivas, según tu parecer? Pues mira, yo creo que las estrategias que se están llevando a cabo están girando alrededor, podría decir, tal vez de 3 ejes, ¿no? Un eje, insisto, porque me parece que es muy importante, es el eje de la flexibilidad. La flexibilidad significa, de nuevo, qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quiere la persona trabajadora, al trabajar desde donde quiera, cuando quiera y como quiera. No hace tanto, y de hecho todavía algunas empresas van en esta línea, ¿qué es lo que las empresas ofrecían, ¿no? Cogíamos el coche o cogíamos un autocar, incluso íbamos a un polígono, una zona empresarial, trayecto largo, llegaba allí, asumía que me iba a pasar todo el día, volvía a mi casa por la noche, haciendo otro trayecto muy largo, pero una vez estaba en las instalaciones de la empresa, lo tenía todo. Un restaurante súper económico, comida subvencionada, instala gimnasio, hasta una guardería en algunas empresas. Y creo que uno de los principales cambios está en esta línea, que ya no es por parte de las personas trabajadoras o empresa, ofréceme todo para que yo pueda ir allí, hacer mi vida y luego volver, sino dame la autonomía para que yo pueda gestionar mi tiempo. Evítame los desplazamientos largos. Dame los medios técnicos, tecnológicos, para que pueda trabajar en remoto. Después también creo que algo muy importante en el que las empresas cada vez se están posicionando más, arriesgando, ¿no? en ese posicionamiento, es en toda la parte de responsabilidad social corporativa. Hay un factor también de responsabilidad social corporativa. En nuestro caso en PAC, que operamos en el sector de logística y transporte, nos hemos enfocado muchísimo en la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Entonces, todos estos desplazamientos que las personas hacen para ir y venir de la oficina, etcétera, 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 también es una línea estratégica por las cuales las empresas están apostando. ¿Y qué hacéis? O sea, ¿cómo gestionáis, ¿no? el que el personal venga a trabajar 2 días o 3, en cuando trabajan desde casa o desde cualquier otro sitio, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? con la persona que está trabajando a remoto y no tiene el espacio adecuado para trabajar en su casa? Mira, nosotros, concretar antes, por el tipo de empresa que somos, tenemos todo tipo de posiciones. Tenemos posiciones que admiten trabajar en remoto y tenemos posiciones que no. Toda nuestra red de centros de distribución son trabajos presenciales. Entonces, en las personas que sí que pueden trabajar en remoto, que son principalmente las posiciones de headquarters, sede central, nosotros hemos apostado por una fórmula 100% flexible. Hemos apostado por una fórmula en la que, dentro de las limitaciones que puedan haber en algunos momentos del año, por incremento de peak, Black Friday, dentro de 2 días, ¿no? Es un momento duro para nosotros, es un momento de cumbre. Dentro de lo que en cada área en concreto puedan necesitar, ofrecemos esta flexibilidad 100%. ¿Qué significa flexibilidad 100%? Significa encontrar el punto de equilibrio entre el tiempo que quiero pasar en la oficina versus el tiempo que, por el motivo que sea, quiero pasar desde casa.
En concreto, en cómo adecuar espacios físicos, el domicilio particular o el lugar desde el cual se trabaje, obviamente no es el mismo que la oficina, no tiene las mismas características. Aquí lo que hacemos es trabajar de forma muy coordinada y muy cercana con nuestro servicio de prevención de riesgos. Nos da las pautas de los puntos que se deben cubrir para garantizar un entorno de trabajo seguro en los domicilios y después también apostar por vías de comunicación abiertas, por canales de acceso para fomentar un entorno de trabajo que apueste por la inclusividad, con independencia de dónde estés tú ubicado y desde dónde estés trabajando. ¿Habéis oído hablar del modelo Hub and Spoke? ¿No? No, el modelo Hub and Spoke es, bueno, es una estrategia de modelo de trabajo híbrido en que las empresas, la oficina, la sede principal, se convierte en el lugar de encuentro de los trabajadores. Entonces, la empresa lo que hace es establecer oficinas satélites alrededor o cerca, ¿no?, de donde viven los trabajadores. Entonces, estas oficinas satélites pueden ser pequeñas oficinas, espacios de coworking normalmente. Esto, en diferentes operadores, ¿no?, aquí en Barcelona y en otras ciudades, pues están ofreciendo, ¿no?, este servicio a corporaciones que llevan a cabo este modelo. Esto, es una estrategia que creo que puede funcionar bastante. Puede cubrir algunas necesidades, Sí. ¿es cierto? Sí. And Hannah, we were saying, what are the strategies that companies are carrying out to embrace the hybrid work? Yeah, I think here, trends we can see, of course, is that you tailor your office space in another way. Of course, there's a tendency maybe to decrease the size, but also more to reconsider the space or the type of space you offer. So, for instance, we've been sort of looking at some possible scenarios, or what we can see is one scenario is, of course, that the office space itself becomes more like what we call a clubhouse. It's really for collaborative space, and people only commute and spend that time to go to the office to actually collaborate. And it's more about the social kind of side of the office community. And of course, another take is, which I think what you were mentioning, is more like the decentralized office, where we can see the tendency to maybe have smaller office hubs, more on a kind of neighborhood or community basis. Yes. And again, then the actual, maybe a headquarter is more where you go to meet the larger kind of team, for instance. And then, of course, there's also the repurposing of the space within the office, more on teams and neighborhoods, where you work maybe with hot desking and so on, so you can kind of more effectively use your office space. And then, of course, we also have a sort of change of the office space to tailor more the need of technology. I mean, we all know how much time we spend on video conferences and so on, and of course that also becomes an important design factor when we design working spaces. As well as technology, if we talk hybrid technology and physical environment, there's also, of course, the benefit of, the occupants and data and the intelligent building, that you can also more effectively use the workspace. You can see what spaces are free, which spaces need to be maintained, clean. You can control air quality and so on. And of course, there is a sort of increasing concern about the health of the workspace also, right? Biophilia and just like air quality, the access to outdoor space. All of this kind of is higher and higher in demand, I would say, post-COVID. Well, hi. Maybe it's because, I'm a co-working lover, but I always thought that companies now, they look like co-working spaces. Yeah. They just turn it into co-working spaces, yeah. And talking about co-working spaces, tenemos aquí a Nayara de Ático. Hola, gracias y perdón por el retraso. Estábamos hablando de las estrategias que las empresas están llevando a cabo para adaptarse al trabajo híbrido en Ático. ¿Cómo lo estáis viviendo, ¿no? ¿Habéis notado, que hay ese cambio, ¿no?
¿Qué están haciendo las empresas? Sí, recuerdo cuando terminamos un poco después del COVID, ¿no? Empezamos a crear como productos adaptados, ¿no? A estas nuevas necesidades, pues tal vez escritorios que pudieran compartir varias personas en función de si hacían pues, turnos, shifts, ¿no? Pero más allá del producto, yo lo que pienso es que las empresas está habiendo un cambio cultural a nivel de cómo las personas quieren ir a trabajar, ¿no? Nos hemos encontrado con muchas empresas que se encuentran con, por ejemplo, falta de engagement entre sus empleados. La gente no quiere ir a la oficina. Entonces, o les ofreces algún beneficio respecto a quedarse en casa, que es cómodo, conciliador, flexible, ¿no? O es muy difícil, ¿no? Entonces, les estamos ayudando, ¿no? Con toda la parte de servicios, eventos, dinamización de la comunidad, a que sus empleados estén contentos si quieran venir a la oficina, ¿no? Entonces, para mí hay una parte que es más de operaciones, ¿no? Y de que se pueda adaptar a estas nuevas necesidades, y otra es de acompañarlos en este incremento del engagement, ¿no? También cada vez recibimos más peticiones, por ejemplo, de empresas que solo quieren venir de forma puntual algunos días a la semana, ¿no? Y luego buscan espacios de eventos, ¿no? Donde sí que se pueden encontrar todo el equipo. Entonces, esto está claramente cambiando, ¿no? Y evidentemente los espacios nos hemos tenido que adaptar. Ahora mismo hay muchos más Skype booth de los que había en el pasado, ¿no? Porque la gente hace muchas más videollamadas. Entonces, bueno, para mí hay como las dos visiones, ¿no? No sé, ¿qué pensáis? Está habiendo un incremento de empresas entrando en espacios, en ático, en comparación de antes de la pandemia, quizás debido pues, por esta incertidumbre, ¿no? que ha generado el COVID, y a la flexibilidad que el servicio de coworking ofrece, ¿no? Que no tienes contratos largos, etcétera, etcétera. Sí, de un lado hay ciertas empresas tal vez más tradicionales que pensaban que el coworking, ¿no? Era una banda de hippies autónomos, ¿no? Y en realidad no solo, hay algunos que sí, hay otros no, que son espacios corporativos donde puedes encontrarte, ¿no? Encontrar lo que buscas depende de las necesidades, ¿no? Entonces, estas empresas anteriormente no se planteaban ir a un coworking, ¿no? Y se encontraron durante la pandemia metros y metros de oficinas vacíos, donde nadie iba y donde no pasaba nada, ¿no? Entonces sí que a nivel incluso de business dices, bueno, ¿qué sentido tiene seguir pagando una oficina tan grande cuando en realidad no todo el mundo está viniendo? Busquemos un espacio más flexible que nos permita incrementar o decrecer, ¿no? La cantidad de espacio que necesitamos en función de las necesidades, ¿no? Y eso sí que lo estamos viendo. Entonces hay empresas tal vez de sectores más tradicionales que anteriormente no se acercaban y ahora se acercan. Y bueno, es cierto que en momento COVID no sabíamos cómo iba a evolucionar, ¿no? Pero ahora nos estamos dando cuenta que está evolucionando en positivo, ¿no? Y que realmente lo que ofrecemos nosotros como espacio de coworking, o en realidad Flex Solution, ¿no? Es algo que el mercado necesita, ¿no? Por lo tanto, sí que hay más demanda. O sea, ahora es un momento bonito porque hay mucha demanda, y eso también nos ha ayudado, ¿no? A recuperarnos rápido, ¿no? De ese momento donde pues, todos los espacios de trabajo, ¿no? Está mal ir a trabajar y está mal compartir. Cuando ofreces espacio de trabajo compartido estás pues bastante en una situación complicada, ¿no? Sí, pero por otro lado también es curioso, ¿no? Porque sí que está creciendo mucho el sector. A nosotros nos están llamando muchas empresas que tenían edificios que quieren convertir lo que era su oficina en espacio de coworking, y de allí, ¿no? Pues buscar sinergias pues, con talento joven, ¿no? Abrirse, ¿no? a autónomos y bueno, innovar. Es también una tendencia que se está dando en el mercado. Bueno, Vanessa, si me disculpas, sí. Querría abrir debate con un comentario que ha hecho Nayara, y lo dejo, ¿eh? A ver qué pensáis vosotras, porque hablaba, por ejemplo, Nayara de empresas que perciben un problema de engagement porque los empleados no quieren ir a la oficina. Y yo en mi reflexión, porque además tenemos este debate en PAC, y lo tengo con colegas cuando hablamos del tema, en esta nueva realidad, donde se ha forzado esta velocidad para modelos híbridos de teletrabajo, etcétera, etcétera. Realmente, medir el engagement de los empleados por si van a la oficina, ¿no puede ser un sesgo? Lanzo pregunta. Pienso que no es el único, claramente, no es la única variable que has de medir, pero para mí,
bueno, para mí o para Ático, creo que para ambos, ¿no? Ir a la oficina no es solamente ir a sentarte en una silla, es encontrarte con compañeros, conocer una faceta diferente de la que conoces a nivel profesional, porque te tomas un café y si estás mal le cuentas que estás mal, entonces aumenta la confianza entre los equipos. Entonces, claramente para mí, no solo el ir, sino lo que pasa dentro del espacio de trabajo es súper importante en diferentes aspectos y que puede ayudar a medir, ¿no? Diferentes cosas. Pienso que sí. Sí, estoy de acuerdo en estos puntos, pero yo igual iría un poquito más allá incluso, ¿no? tema de engagement, y en un mundo tecnológico, en un mundo digital, en el no asumamos, para mí es que la pregunta no sería tanto quién va a la oficina, sería como quién quiere ir a la oficina, ¿no? Después asumiría que hay miles de factores endógenos por los cuales tú puedes querer ir a la oficina, puedes adorar estar en la oficina, puedes morirte de ganas de que llegue el día en que vas a ir a la oficina, pero que a lo mejor en tu día a día es un valor añadido y te ayuda, ¿no? Como empresa a retener al talento, etcétera, etcétera, considerar que hay una diversidad en cualquier aspecto en cuanto a las necesidades personales también. Y esas necesidades personales pueden partir del hecho de, para un proyecto necesito superconcentrarme, estoy mejor en casa y mi engagement con la empresa es muy alto, quiero hacerlo muy bien, por eso me quedo, de hecho. Puede partir del hecho de circunstancias personales, me apetece ir a buscar a mis hijos y si tengo un commuting largo no puedo. Puede partir del hecho de que tengo papás mayores y me facilita y me da seguridad estar cerca si pasa algo en los próximos 15 días que están así, hasta que se recuperen, ¿no? Entonces, yo siempre me gusta pensar mucho sobre engagement / ir a la oficina, ¿no? Y pensar que a lo mejor, pues, insisto, en Nayara totalmente de acuerdo en que la oficina ya no es el lugar que era antes, es el lugar donde yo cuando me levanto tengo que estar emocionada, ¿no? Y pensar, ¿qué me aporta ir a la oficina hoy, ¿no? Y tengo que tener muy clara la lista de cosas que me aporta, pero dejaría un poquito el espacio abierto, ¿no? a ese interrogante de que puede haber otros factores que condicionen el ir a la oficina o no, que no necesariamente cuestionen el engagement de los empleados. Me gusta entenderlo con un poquito más de flexibilidad. Tú has abierto debate y yo te lo sigo, por supuesto. También estoy de acuerdo, pero siempre hay el pero, ¿no? O sea, súper de acuerdo en que el engagement se basa en entender las situaciones personales y que una persona, me imagino, ¿no? que en pandemia ha decidido irse a vivir mucho más lejos de la ciudad y tiene hijos, lo tiene mucho más difícil de venir y probablemente vendrá menos, ¿no? Pero yo creo que también es un tema de entender cómo imaginamos la oficina, ¿no? Si tienes una oficina, por poner un ejemplo, barro para mi casa para explicaros, ¿no? el valor que aporta, ¿no? También, pero nosotros, por ejemplo, ofrecemos actividades de yoga por la mañana. Si vienes a la oficina, te ahorras ir al gimnasio, porque ya que vienes, haces tu yoga, te duchas y te quedas trabajando, ¿no? Ofrecemos espacios de socializar, ¿no? Entonces, si tienes esa necesidad, ¿no? Entonces, para mí la oficina es salir de ese concepto, ¿no? De un sitio al que me tengo que mover para no obtener valor. Y ya no solo hablando de los extras, ¿no? Sino del que sucede. O sea, para mí la oficina es ese espacio donde se potencia, por ejemplo, la interacción entre personas. Para trabajar, si tu día a día hoy está lleno de llamadas one-to-one con externos, no hay ninguna necesidad de que vayas, quédate en casa, será más productivo y mejor para ti, ¿no? Pero si lo que buscas es hacer un brainstorming sobre un tema, probablemente será mejor que vayas, te encuentres y tengas el espacio para esto, ¿no? Entonces, yo creo que es, como bien decías, ¿no? Cuestión de entender estas nuevas necesidades y el por qué aporta valor y por qué no aporta valor, ¿no? Exacto, estamos de acuerdo, ¿no? Ir al contexto en el que no se puede generalizar, hay que personalizar y en cada momento, en cada escenario puede ser mejor una opción u otra. Por eso yo creo, ¿no? que el formato híbrido, ¿no? está funcionando, ¿no? Pues porque cubre todas estas necesidades. Si quieres estar en casa, ser productivo, pues te quedas en casa. Si necesitas creatividad o necesitas interactuar o colaborar con algún compañero tuyo, pues te vas a la oficina, ¿no? Entonces yo estoy súper de acuerdo también, bueno, con Nayara, ¿no? que la oficina... Bueno, y contigo también. Sí, yo soy la cliente. De acuerdo, sí, creo que todas estamos de acuerdo, ¿no? Que te ha de apetecer ir a la oficina, ir a trabajar, ¿no? Y que ha de ser un lugar donde, aparte de trabajar, ¿no? Pues te lo pases bien, puedes hacer otras actividades, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Pues conozcas bien a tus compañeros, porque al final vas a estar trabajando con ellos y
y cuantos más los conozcas y más integrado estés, o sea, ahí es donde está el engagement, ¿no? Entonces, bueno, las oficinas, pues, para mí es eso, ¿no? Se han convertido, pues, en lo que son espacios de coworking también, ¿no? Y al final que yo lo veo claramente como una ayuda a los departamentos de recursos humanos. Mantener un equipo fully remote engaged es súper difícil. De hecho, yo leo bastante sobre el tema porque me interesa y me atrae, ¿no? Pero al final tiene toda la cantidad de iniciativas que tienes que llevar a cabo. De hecho, hay mucha gente compartiendo, ¿no?, el cómo lo hacen, porque no es tan fácil, ¿no? Entonces, para mí es claramente una ayuda. Es absolutamente un reto. Bueno, creo que al final estamos todas de acuerdo, ¿no?, que lo que es importante es ofrecer diferentes alternativas, oficina, remote, pero que la que ofreces sea una alternativa buena, ¿no? Oficina, pues una oficina dentro de un contexto, estos entornos más colaborativos, lo que decíamos, del valor añadido que me da levantarme por la mañana, ir a la oficina. Trabajo desde casa, pues un entorno en casa también que responda a ciertas pautas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, antes mencionaba Vanessa un tema de que cada vez recibís más peticiones, ¿no?, de empresas que quieren convertir su espacio en formato coworking, ¿no?, en cuanto a lo que significa todo esto, ¿no? También nos estamos encontrando casos de empresas que tienen sus propias oficinas y que se apoyan en espacios como el nuestro para trabajadores que viven cerca y lo necesitan, ¿no? Es decir, que el modelo híbrido no solo es online, o sea, digital, presencial, sino tengo mi oficina propia y me apoyo, ¿no?, de otros espacios para facilitar lo que decías, la conciliación, ¿no? Necesidades puntuales. Esto es lo que decíamos antes, estábamos hablando del modelo Hub and Spoke, ¿no? Que muchas empresas pues se apoyan, ¿no?, en oficinas radiales cerca de las viviendas de los trabajadores y normalmente, ¿no?, pues estos espacios son espacios de coworking. Que esto ha dado paso, ¿no?, pues a la proliferación de espacios de coworking en zonas residenciales, como decía Hannah, en viviendas, zonas residenciales, en build to rents, donde se están poniendo pequeños espacios de coworking o zonas de trabajo. Entonces, antes mencionabas, estábamos diciendo, ¿no?, pues cómo tenía que ser, ¿no? ¿Por qué nos tenía que apetecer ir a trabajar a la oficina? Estábamos hablando de que hoy día pues, tenemos libertad, ¿no?, en decidir cómo y dónde queremos trabajar. Entonces, esto es un reto para las empresas, un reto muy, muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo creéis que lo deberían afrontar? ¿Qué retos tienen las empresas para adaptarse a estas necesidades? Hannah, I'm going to say in English. What do you think, what are the challenges that companies have right now to provide freedom to work from everywhere and when you want? Of course it is a challenge, and I think most companies to some extent are trying to attract more of the workers back to the office space or the workspace. And it's a challenge because now we are fully flexible to work in essence from anywhere, right? But you also see that you lose community and you lose engagement, relationships with colleagues, and to some extent you also lose like the creativity kind of that happens there. So I think that is currently the challenge for a lot of companies, to bring people back to the office, right? And of course that's something we're working with to create what is the attractive workspace, right? And what allows that flexibility to maybe work a couple of days out from home or remotely and then still come to the office and want to come to the office the other day. So I think it's to define what brings people back. So you do build community, and you also, in that sense, increase the chances of retaining talent. Because when you don't have any relationship to your colleagues, you are also more inclined maybe to move on, right? And of course, local companies now are also kind of challenged by more global companies, because of course a worker here, especially in the tech sector, can be hired anywhere, right? So you're not only competing with the more locally based companies, you're actually competing to keep talent globally. That is, I think, the challenge we're really working with, and what are the added values that the office space or the workspace can give. So I think there's a lot of focus
currently, and we see quite large investments in amenity spaces, in well-being, gyms, like all the services and all the added values around, like cafes, the way you design the workspace. So to encourage people to meet, it's a lot of focus on interaction when looking at the workspace. So it's a transit from actual work to social qualities. What do you think, Irene? Pues yo diría que uno de los grandes retos es el entender que teletrabajar no es trabajar desde casa, es trabajar de otra manera y que requiere otras herramientas, requiere otro tipo de interacciones, requiere soporte, no es solo hago lo mismo pero con mi ordenador desde casa. Después también diría, en general, el marco legislativo, un marco legislativo que es muy rígido, en un contexto donde lo que buscamos es la flexibilidad, avanzar a esa que decía al principio, ¿no? Ese paradigma de que ahora lo que asumo es la sí flexibilidad, no la no flexibilidad como persona trabajadora. Y después también creo que es importante comentar, que creo que es otro de los grandes retos para la empresa, el evitar el cisma, ¿no?, entre aquellas personas que por su puesto de trabajo siempre van a ser presenciales y aquellas que sí que tienen la opción de teletrabajar en el modelo flexible, híbrido, etcétera, etcétera, que ya podríamos, ¿no?, tener miles de alternativas. Yo destacaría estos 3 puntos. ¿Y tú, Nayara? Estoy muy de acuerdo con lo que has mencionado y creo que es muy importante. Y de hecho, por ejemplo, nosotros en Ático, como empresa, ahora estamos en este reto, ¿no?, de cómo adaptas cierta flexibilidad a cada perfil de empleado. Evidentemente tenemos personas de atención al público que han de ir cada día a trabajar porque en este caso es su trabajo, ¿no?, y otras. Y entonces generar expectativas, no hacer diferencias, que todo el mundo esté contento, es importante, ¿no? Yo justo lo que iba a decir, que yo creo que ellas ya lo han dicho, ¿no?, es que al final todos estos cambios también implican un cambio cultural en las empresas, ¿no? No solo a nivel de herramientas y procesos, ¿no?, sino de cómo entiendes ciertas cosas, y los cambios culturales no son tan rápidos de hacer y requieren pues bueno, de mucho rethink, ¿no?, cómo lo quieres plantear, y sobre todo de mirar a futuro, que es que ahora mismo tenemos esta situación, pero esto va a seguir cambiando, ¿no? Entonces, intentar anteponerte a cómo quieres crecer, ¿no?, o cómo quieres gestionarlo en un futuro, para mí es importante, ¿no? Y otro tema es que al final este cambio social va mucho más allá de los espacios de trabajo, ¿no? O sea, ahora nos encontramos con que hay ciertos sectores que se encuentran que les está costando captar talento porque la gente no quiere trabajar de esto, porque implica, ¿no?, una serie de pues, casos como el tema de la hostelería, el turismo, ¿no?, o incluso en empresas de logística o transportes, ¿no? La gente ha dicho, bueno, yo ahora veo que es posible trabajar de otra forma, que mejora mi calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo todo esto evoluciona, ¿no? Pero ser capaces de retener este talento para mí es como lo principal, ¿no? Ahora estaba mirando algunos números, ¿no?, que el otro día leí en un informe, ¿no?, de que hay un 65% de personas, ¿no?, que no irían a trabajar en un sitio donde no se les permitiera trabajar como mínimo un día en remoto. Pues no, yo a esta empresa ni me lo planteo. Jolín, pues cuánto talento pueden perder, ¿no? Otro numerito que encontré, ¿no?, pues un 45% de las empresas no permiten trabajar en remoto. Bueno, pues sabemos que este 45 al menos perderá un 65%, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, bueno, es estar un poco abiertos, ¿no?, entender que supone retos, pero que no puedes decir no me interesa, ¿no? Has de decir me interesa, intento adaptarme dentro de la cultura que yo quiero crear, ¿no? Entonces, bueno, los retos son mucho más globales a nivel de compañía, ¿no?, de lo que puede parecer, pienso. Sí, totalmente. Y bueno, sobre todo para mí creo que es la confianza, ¿no?, en los trabajadores, ¿no?, que esa es una libertad, pero tienes que confiar en ellos también. O sea, el tema del control se tiene que analizar de otra manera, ¿no? No en las horas que trabajas, sino ahora tenemos que en vez de fichar, ¿no?, pues vamos a ver los resultados, ¿no?, que la empresa está obteniendo.
Perdona, pero aquí también te demuestra lo que decía mi compañera, ¿no? De cómo la regulación avanza. Es decir, estamos yendo hacia allí, sin embargo, hace un par de años, lo recuerdo, ¿no? Que tenemos que fichar cada día porque por ley nos lo piden. Entonces, como, ¿qué sentido tiene? Sí, estamos yendo hacia otro lado, ¿no? Totalmente. Y en un entorno cada vez más global, las leyes son solamente locales y ahí también hay algo muy rígido que debería cambiar. Ahí hay un problema muy grande. Creo que la productividad, en relación a lo que estabais diciendo, era una de las cuestiones que generaba más dudas a las empresas hasta que llegó la pandemia y no quedó otra alternativa y se ha demostrado, bueno, así podéis cerciorarlo vosotras mismas, que los trabajadores continúan siendo productivos aún estar trabajando desde casa, y quizá ahí viene también la exigencia que comentaba Nayara de los trabajadores. Si la empresa no les ofrece una opción de teletrabajar, quizá ya no se plantean el poder apostar por su trayectoria profesional en esa empresa. Creo que son muchos temas los que habéis ido desgranando, que se ha sembrado una semilla que ya se está viendo en los espacios de coworking y co-living, que va a seguir creciendo. Muchísimas gracias a las 4 por compartir esas reflexiones con nosotros. Creo que nos quedamos también con eso, con la exigencia también de los trabajadores para apostar por una empresa y no por otra, para trabajar, y que se den esas opciones ahora mismo en nuevos espacios para precisamente retener ese talento en ciudades como Barcelona. Esa necesidad es la que comentan los profesionales de captar ese talento y retenerlo aquí, y esta sería una de las causas que podría retener ese talento en la ciudad, nuevos espacios más atractivos y que generen, pues eso, oportunidades a más trabajadores para convivir aquí. Muchísimas gracias. Cerramos esta sesión y continuamos también ahora hablando del sector del retail. Hasta ahora. Fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.